Este es tu canal informativo en salud. Bienvenidos a Diacté, Tecnología en Salud. Hola nuevamente, bienvenidos una vez más a tu canal Diacté, Información en Salud. Antes de entrar en el tema, quiero darles las gracias a todos ustedes por las sugerencias, por las recomendaciones, por escribirnos y darnos esos mensajes de energía, de buena fe. Sus buenos deseos son para nosotros muy bien valorados. Hoy vamos a hablar de un tema en salud, específicamente qué es la salud. Y es que es un concepto que muchas veces varía de una persona a otra. Muchas veces no tenemos claro ese concepto, no sabemos qué es. Y puede variar entre una persona a otra. Quizás el concepto que yo les tengo en salud es distinto a lo que ustedes piensan, o puede que su concepto se asimile, sea muy parecido, pero no abarque completamente todo lo que engloba la salud en general. Por eso quiero pedirles un poco que mediten qué es para ustedes la salud y continuamos al regreso. Y justamente el tema que vamos a tocar hoy en sí es ¿qué es la salud? Si les preguntara a usted qué es la salud para usted, seguramente me diría, bueno, es simplemente estar sano, no tener una enfermedad. Otros me dirían es tener calidad de vida, pero no profundizamos en sí en ese concepto. No es lo mismo que yo le diga a usted, defíname o dígame qué es para usted un autobús, por ejemplo, y usted ya tiene un concepto y dice, bueno, el autobús es un vehículo que puede trasladar una mayor cantidad de personas, mayor cantidad de gente, o simplemente dice que es un medio de transporte que traslada más personas. En cambio, cuando hablamos de salud, muchas veces incluso entre los profesionales de la salud no tenemos un concepto unánime. Y es que constantemente este concepto ha ido, variando, cambiando. Le pregunté a mi amigo Jorge, para ti, ¿qué es la salud? La salud se refiere no tanto al tema físico, sino también a lo emocional, ¿no? Pienso que así como una máquina cuando es nueva funciona bien, pero con el tiempo se va deteriorando, pero tienes que darle una serie de mantenimientos para que se pueda alargar la vida útil. Y ese mantenimiento obviamente lo hacen personas especializadas. Es muy importante que realicemos chequeos preventivos cada cierto tiempo para poder ver en qué estado se encuentra nuestra salud, ¿no? Ya sea física o emocional, como lo dije, ¿no? Y es muy importante hacer esto para poder tener una vida tranquila, una buena calidad de vida. Y tratar de evitar así las posibles enfermedades a las que podemos exponernos. Ese es mi pequeño punto de vista. La OMS, también conocida como la Organización Mundial de la Salud, la define no solo como la ausencia de enfermedad, sino también como un completo bienestar físico, social y mental o emocional. Pero ¿realmente se preguntan quién goza de un completo bienestar físico, social y mental? Pues hay algunos factores que vamos a establecer por cada uno de ellos para que puedan hacer ustedes mismos su evaluación. En el bienestar físico se relaciona directamente con nuestro estado, nuestros estilos de vida, cómo llevamos nuestra vida. Factores como la alimentación, el descanso, el ejercicio físico, incluso si consumimos alcohol o fumamos, eso va a repercutir directamente sobre nuestro bienestar físico. El físico está directamente relacionado a cómo funciona nuestro organismo y la manera óptima de segregar sustancias como las hormonas, mantener nuestra temperatura, la regulación de los líquidos. El
El bienestar social se relaciona directamente con el medio ambiente donde vivimos y con las personas con quien compartimos. Pues factores como un empleo, una vivienda, nuestra economía, el acceso a la educación, el acceso a las medicinas, son factores que determinan ese bienestar social. Con gozar de una calidad de vida, con todos esos factores que le mencioné, si se mantiene un equilibrio y se obtiene esos factores de una buena forma, pues estaría directamente relacionado con gozar de una calidad de vida. Algunos factores que podrían alterar este bienestar social podría ser en la relación con las personas que nos rodean. Por ejemplo, cuando tenemos problemas con algún compañero laboral o con nuestra pareja o algún amigo, eso va a repercutir en nosotros, causándonos quizás tristeza que podría conllevar a una depresión. O si, por otro ejemplo, si tenemos en algún ambiente laboral que nos genera mucho estrés, ese estrés muchas veces conlleva a una tensión muscular. Esa tensión muscular podría provocar disfunción o fallas de algunos órganos y provocar una enfermedad. El estado de bienestar mental está muy vinculado con las emociones, y es que la forma en que nos relacionamos en la vida repercute directamente en nuestras actitudes y en nuestras conductas que debemos llevar positivamente con nosotros mismos y con los demás. Cuando existe un desequilibrio o se ve afectado nuestro bienestar mental, se suele caer en depresión o en ansiedad, por ejemplo. Para finalizar, permíteme decirte que la responsabilidad de que goces de una buena salud es solamente tuya, pues muchas veces podríamos culpar al médico de que no nos tiene sano o afecta mi salud porque no me cura. Y déjame decirte un secreto: el médico es responsable efectivamente de curar una enfermedad, de tratarte tu problema puntual, algún traumatismo, algún problema específico de esa enfermedad. Pero ya sabemos que la salud es mucho más que eso. La salud engloba toda esa esfera, ese triángulo y esos tres factores: social, factor físico y el factor mental. Puedes tener cambios en tu estilo de vida, puedes hacer ejercicio, no necesitas ir a un gimnasio, puedes caminar en un parque, en una plaza, hacer ejercicio en tu casa. Puedes tener ciertos cambios en tu dieta, en tu alimentación, para que puedas evitar enfermedades como una anemia, como una diabetes, obstrucción en las arterias, que podrían conllevar a una enfermedad cerebrovascular o derrame o un infarto. Puedes tener ciertos cambios en tu estilo de vida en general. Puedes prevenir una enfermedad. No necesariamente tienes que esperar estar enfermo para acudir a un médico. Puedes prevenirla. Puedes hacer chequeos. Regularmente la enfermedad no avisa. El laboratorio clínico muchas veces se avisa, así que te sugeriría que acudas al laboratorio de mayor confianza, que esté más cercano en tu domicilio, para que te hagas un chequeo general y posteriormente se lo lleves a tu médico de confianza y pueda evaluar tu estado de salud, específicamente prevenir una enfermedad. Si tienes alguna duda, puedes consultarnos en nuestro chat, te dejaré nuestras redes sociales, también nos puedes escribir por Instagram, por WhatsApp, por Facebook, con respecto a alguna orientación. Si necesitas un laboratorio de confianza o algún médico, pues también estamos para ayudarte, para ofrecer nuestro apoyo. Si aún no te has inscrito a nuestro canal, puedes hacerlo dándole clic en la esquina y por favor activa la campanita para que cada vez que nosotros subamos un nuevo video te llegue el contenido. Te dejaré en la descripción del video también nuestras redes, como ya te mencioné anteriormente, para que puedas hacer contacto con nosotros. Muchas gracias.